La Voladora Radio. Radio comunitaria De la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. En contexto, 97.3. La información es un bien común para formar tu criterio. En contexto, por La Voladora Radio. Información que no se consume, se piensa. Denuncian incremento de tala en parajes boscosos del municipio de Tlalmanalco. Diputados alistan la desaparición del Instituto de Transparencia Mexiquense. Esto podría suceder en junio. Campaña de acopio para Cuba desde el Zócalo de la Ciudad de México. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una emisión más de En Contexto, el espacio de noticias de La Voladora Radio. Es viernes 13 de febrero de 2026, Día Internacional de la Radio. Son las 2:02 de la tarde, la temperatura en Amecameca es de 18 grados. En el micrófono los acompaña Verónica Galicia. Y le recuerdo, por supuesto, cuáles son nuestros contactos. El teléfono en cabina 597-97-852-52. También nos encuentra en las redes sociodigitales, Facebook, X e Instagram. Búsquenos como La Voladora Radio. Y también en Facebook y TikTok nos encuentra como La Voladora Noticias. El WhatsApp para que se ponga en contacto con nosotros, 55 40 26 18 14. Sin más, agradecemos su atención y lo invitamos a informarse con nosotras. Noticias locales. En contexto. Iniciamos este panorama informativo en contexto desde la región de los volcanes y nos vamos al municipio de Tlalmanalco. Durante los últimos meses, la tala de árboles en tramos boscosos de ese municipio se ha intensificado, transformando de esta manera el paisaje e incrementando las afectaciones ambientales, tales como la presencia de fauna muerta y el constante paso de camiones con cargamento forestal. Daniel, un senderista que por más de 10 años ha recorrido diversas rutas y parajes en la región, señaló en entrevista para La Voladora Radio que las afectaciones de la tala se concentran particularmente en el tramo que va desde el llamado Árbol de la Bruja o El Tenedor, ubicado aproximadamente a 1 kilómetro de Plan de la Cuesta hasta 2 kilómetros antes de llegar a Nexcualanco, uno de los parajes más visitados para quienes transitan la sierra, caracterizado por la presencia de una laguna y por ser el punto de descanso para caminantes, ciclistas y habitantes de las comunidades cercanas. Todos los detalles los tiene Catherine Rodríguez. Durante los últimos meses, la tala de árboles en tramos boscosos de Tlalmanalco se ha intensificado, transformando el paisaje e incrementando afectaciones ambientales visibles, tales como la presencia de fauna muerta y el constante paso de camiones con carga forestal. Daniel Flores Monroy, senderista, que por más de 10 años ha recorrido diversas rutas y parajes en la región, señaló en entrevista para La Voladora Radio que las afectaciones de la tala se concentran particularmente en el tramo que va desde el llamado Árbol de la Bruja o El Tenedor, ubicado aproximadamente a 1 kilómetro de Plan de la Cuesta, hasta 2 kilómetros antes de llegar a Nexcualanco, uno de los parajes más visitados por quienes transitan la sierra, caracterizado por la presencia de una laguna y por ser punto de descanso para caminantes, ciclistas y habitantes de comunidades cercanas. La deforestación se ha vuelto aún más evidente en los últimos meses. El sonido constante y persistente de las sierras eléctricas era algo que no ocurría años atrás,
En fines de semana, la presencia de taladores disminuye, posiblemente por el aumento de visitantes, como relata. Sin embargo, los restos de follaje, troncos seccionados y residuos de la deforestación, así como las filas de camiones cargados con madera, dejan evidencia del avance continuo de la destrucción de la superficie forestal y el ecosistema. En los senderos que recorre, llama su atención la presencia de animales muertos, principalmente ratones de campo, algo que asegura nunca se había visto en sus caminatas anteriores. Aunque aclaró no ser especialista, señaló que la remoción del suelo, la erosión provocada por el paso constante de camiones y la sequía podrían estar obligando a los animales a salir de sus madrigueras, exponiéndose a atropellamientos y la pérdida de su hábitat. Estos parajes, antes caracterizados por la sombra densa del bosque, hoy presentan una mayor entrada de luz solar, evidenciando la pérdida de cobertura vegetal. El suelo ahora está cubierto por una capa de tierra muy fina, similar al talco, producto del desgaste del camino. Desde diciembre del año pasado, Daniel empezó a notar con mayor claridad la tala, además de la presencia de una lona que expone la aplicación de un programa de manejo forestal correspondiente al ejido de Tlalmanalco, parte de la octava anualidad de un permiso autorizado en 2018 y modificado en 2022, con vigencia del 13 de septiembre de 2025 al 12 de septiembre de 2026. No obstante, advierte que a solo unos meses de iniciada la actividad, el impacto visible ya es considerable. Su preocupación se intensifica al imaginar cómo podría quedar la zona al finalizar el periodo autorizado. De continuar esta situación, Daniel teme que se intensifique la erosión del suelo y posibilite procesos de urbanización informal o turistificación, con la instalación de comercios, mayor acceso vehicular, incremento de basura, ruido y contaminación, alterando un espacio que históricamente ha sido tranquilo y natural. A quienes visitan la zona, el senderista recomienda tomar precauciones y evitar confrontaciones con los taladores, así como documentar de manera responsable lo que ocurre en el lugar, con el objetivo de visibilizar una problemática que se ha mantenido en nuestros territorios. Asimismo, hace un llamado a las autoridades para que exista transparencia respecto a los permisos de tala y a los beneficios que supuestamente se obtendrían para la comunidad. Señala que la población tiene derecho a saber qué se está haciendo con su bosque y cuáles serán las consecuencias ambientales y sociales. En contexto, Catherine Rodríguez. Y es que la realidad que nos comparte nuestra compañera Catherine Rodríguez sobre este testimonio de Daniel, un senderista que lleva muchos años recorriendo estos parajes, estas rutas, pues bueno, es algo que se repite de manera constante y cada vez más habitual en toda la zona boscosa de la región de los volcanes Tlalmanalco, Amecameca, Atlautla, Ecatzingo, que son espacios que cuentan con estos bosques, con estos cerros, con estos montes y que ven día a día cómo estos espacios naturales han cedido paso a los taladores clandestinos, a estos famosos permisos que pues al final del día no se corrobora si son reales o son algún tipo de falsificación que se está realizando ese trabajo sin la licencia, sin la aprobación de las autoridades que tendrían que estar regulando, estar protegiendo, estar cuidando y preservando estos espacios naturales que son reservorios de flora y fauna, espacios que además de producir oxígeno, también abastecen de agua en gran medida a las comunidades de la región de los volcanes y parte de la Ciudad de México. Y es que la tala de árboles en todas estas zonas naturales boscosas, pues no ha cedido, por el contrario, se ha incrementado en los últimos años y no hay autoridad que asuma un papel decisivo para poder frenar lo que a todas luces es visible y va en detrimento de estos espacios naturales, pero también en detrimento de la vida misma de las comunidades. Esta es una versión que tenemos de lo que está sucediendo en el municipio de Tlalmanalco. Estaremos buscando también al comisariado ejidal de ese municipio para poder conocer su mirada, su perspectiva respecto a esto que describen no solamente Daniel, sino describen y relatan muchas otras personas que habitualmente
recorren estos espacios naturales, que caminan por ellos. Recordemos que en el caso del municipio de Tlalmanalco, uno de los grandes temas y de las grandes deudas naturales que también tiene este municipio es toda la depredación que se le ha causado al Cerro del Tenayo, que durante el periodo de gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, pues fue devastado de manera parcial, ya que mucho del material que se utilizaría para la creación, para la construcción, usted recordará, del aeropuerto que se iba a construir en el municipio de Texcoco, pues fue extraído gran parte de este cerro emblemático, el Cerro del Tenayo, que además tiene su propia identidad, tiene su propia función natural, también cosmogónica, porque es uno de los espacios reservorios del agua, de estos santuarios del agua, y que bajo esta condición el Tenayo pues ha estado allí y ha seguido operando. Vamos a buscar en todo el archivo de La Voladora Radio este reportaje que también elaboró La Voladora Radio hace muchos años acerca de la depredación del Cerro del Tenayo, que también retrata la situación de crisis grave que padecen estos espacios naturales, y por supuesto también las consecuencias que ha traído la defensa de estos espacios naturales, las amenazas, los asesinatos contra las personas que han decidido denunciar y defender estos espacios naturales, que, como le digo, son espacios de vida para las comunidades. Por lo pronto está ahí este testimonio de lo que está ocurriendo en los bosques de Tlalmanalco, la tala clandestina, el sonido de las sierras eléctricas que no para todos los días, y que además es una realidad, como le digo, que se vive en todos los municipios de la región de los volcanes que están asentados sobre a las faldas o en las partes bajas de estos lugares. Hace tiempo tuvimos la oportunidad de estar en el municipio de Tepetlix, en una de las partes altas de este municipio mexiquense, elaborando un reportaje, y bueno, era impresionante escuchar todo el tiempo que estuvimos allí, desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, el sonido de las sierras que se escuchaban en algún punto o en algunos puntos de toda la zona boscosa, y además las denuncias que hay en redes sociales de usuarios que reportan cómo descienden, no solamente en Ecatzingo, en Atlautla, en Amecameca, cómo descienden estos camiones con grandes cantidades de troncos, muchas veces amparados bajo permisos que, como le digo, no se sabe o no se puede corroborar a simple vista la legalidad de estos permisos que ostentan y que hacen visibles cuando bajan de estas partes altas. Lo invitamos para que conozca la historia de Tlalmanalco en este sentido, de cómo se está depredando estos espacios naturales. Visite los canales de La Voladora Radio. Noticias estatales en contexto. Y cambiando de tema, esto que tiene que ver con el ámbito estatal de transparencia, el derecho a saber y la obligación que tienen las autoridades de informar, le cuento que el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México, el INFOEM, podría dejar de operar a más tardar en junio de este año. Esto como parte del rediseño institucional aprobado por el Congreso local para modificar el modelo de transparencia en esta entidad. Así lo informó el diputado Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política de la 62 legislatura y coordinador del grupo parlamentario de Morena, quien sostuvo que la decisión de reformar el esquema actual ya está tomada y que el nuevo modelo deberá quedar concluido durante este primer semestre de 2026.
La información es de Edelis Medina. Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México podría dejar de operar a más tardar en junio de este año, como parte de rediseño institucional aprobado por el Congreso local para modificar el modelo de transparencia en la entidad. Así lo informó el diputado Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política de la 62 legislatura y coordinador del grupo parlamentario del Partido Morena, quien sustentó que la decisión de reformar el esquema actual ya está tomada y que el nuevo modelo deberá quedar concluido durante el primer semestre. La reforma constitucional para extinguir al Infoem fue aprobada en junio del año pasado, en concordancia con los cambios realizados a nivel nacional en materia de transparencia. Sin embargo, el pasado 2 de febrero venció el plazo que tenía el Congreso mexicano para aprobar las leyes secundarias que definirían qué instancias asumirían las funciones que hoy desempeña el organismo autónomo. A la fecha, dicha iniciativa aún no ha sido presentada formalmente ante el Pleno. El legislador justificó el retraso al señalar que se busca construir una ley secundaria sólida, en coordinación con el Poder Ejecutivo y con alineación al Poder Judicial, a fin de evitar duplicaciones y establecer con claridad en qué dependencias recaerán las responsabilidades de garantizar el acceso a la información pública y a la protección de otros datos personales. De acuerdo con lo adelantado por Vázquez Rodríguez, las funciones del Infoem serían absorbidas por estructuras del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y la Contraloría Estatal bajo un esquema que, según afirmó, que permitiría mayor eficiencia administrativa y operativa, sin crear un nuevo órgano autónomo con otra denominación. En un primer momento, se había mencionado que la Agencia Digital del Estado de México podría encargarse de administrar la plataforma de transparencia y que la Contraloría Estatal asumiría la tutela de estos derechos. No obstante, esa definición aún no se ha concretado oficialmente. Mientras no se formalice la extinción, el Infoem continúa operando. Las comisiones mantienen la facultad de emitir resoluciones y sanciones a sujetos obligados que incumplan con la entrega de información, además de percibir una remuneración mensual neta que hasta 2025 asciende a 99,956 pesos. El propio presidente de la Jucopo reconoció que el organismo vive horas extras, pero reiteró que el proceso quedará resuelto en este semestre. En paralelo, el Congreso local ha enviado exhortos a dependencias y sujetos obligados para que continúen atendiendo solicitudes de acceso a la información y recursos de revisión, con el objetivo de evitar vacíos en la garantía de estos derechos durante la transición. En cuanto al personal que supera las 200 personas trabajadoras, el diputado aseguró que sus derechos laborales y antigüedad serán respetados. Indicó que la liquidación está contemplada en el presupuesto de egresos y que la Secretaría de Finanzas designó a un comisariado para revisar el proceso, informó Edelis Medina. Y mire que qué necesarios son este tipo de institutos, de órganos autónomos para el tema de acceso a la información. ¿Qué representa un instituto como es el Infoem, que tiene que ver con la protección de los datos personales de todos las y los mexiquenses, pero también con poder acceder a la información pública, esa información que no necesariamente nos dan los servidores, no nos dan el ayuntamiento, nos dan los diputados, nos da toda esta estructura que tiene, en este caso específico, el tema del Estado de México. Mucha de la información que en el caso específico de la voladora hemos llevado a usted a través de reportajes, también ha tenido que ver con acceder a este tipo de institutos y solicitar información, que además es un derecho contar con esta información. Y a pesar de existir este tipo de órganos autónomos, muchos ayuntamientos, muchas dependencias, sujetos obligados, se niegan a proporcionar esta información en detrimento de los derechos de las personas y de las comunidades. Con esta modificación que se plantea desde la Cámara local, habría que conocer cuáles serán estos mecanismos que están planteando y que van a sustituir a las funciones que tiene este instituto. Y es que desde el año pasado a nivel federal, también el Instituto Nacional de Transparencia pues fue borrado y las facultades pasaron de un órgano autónomo a que la información que las personas, la Voladora Radio o cualquier persona, usted, yo, quiera solicitar y que puede solicitar, está en su derecho de solicitar, pues bueno, ya no se le va a hacer a un órgano autónomo que
no necesariamente depende del gobierno. Ahora tendrá que hacerlo a través de estas nuevas estructuras que han creado y que están directamente relacionadas con el gobierno. Es como si nosotros le preguntáramos directamente al gobierno que nos dé información acerca de su actuar y que el gobierno diga, bueno, ahí sí te va esta información. ¿Quién va a garantizar que la información que se está proporcionando es información completa, es verídica y es la información que realmente estamos solicitando y no la que quiere, si es que quieren dar los gobiernos o las estructuras gubernamentales que entretejen toda esta maraña pues burocrática en el Estado de México? Así el tema de este Instituto de Transparencia en el Estado de México, el Infoem, dicen, bueno, para junio seguramente estará ya en funciones este nuevo mecanismo. Tiene horas extras el Infoem, es lo que señalan los diputados locales a través de este diputado de la bancada morenista. Veremos cómo es que queda este mecanismo y la exigencia, por supuesto, de la ciudadanía es que estos mecanismos sean mecanismos que permitan que las personas accedamos a la información pública sin ningún tipo de obstáculos. Y bueno, cambiando de tema, recordará que a inicios de esta semana le informamos sobre la nota informativa que envió y que hizo pública la Secretaría de Salud del Estado de México, un documento dirigido a directivos y personal académico de las instituciones de nuestra entidad, en la que llama a tomar medidas preventivas, a implementar estas medidas para evitar posibles contagios de sarampión y, bueno, cualquier otra enfermedad, en este caso sarampión, debido al incremento de casos que se han registrado en el país. Como parte de estas medidas que anunció la Secretaría de Salud, que retomó la propia Secretaría de Educación mexiquense, y bueno, que han estado retomando las escuelas desde el preescolar hasta las universidades y también en otros espacios públicos como las iglesias, por ejemplo, es el uso de cubrebocas y en el caso de los planteles educativos, la instalación de filtros a la entrada de estos planteles para detectar que pudiera existir algún síntoma que estuviera relacionado con el sarampión. Pues bien, estas medidas iniciaron el 9 de febrero, es decir, este lunes, y bueno, van a cumplir una semana de que se implementaron en estos espacios educativos. Mis compañeras Edelis Medina y Catherine Rodríguez salieron a las calles del municipio de Amecameca para preguntarle a las personas, sobre todo a las madres, a los padres de familia, a los cuidadores, también a los profesores, qué medidas han implementado para la prevención de esta enfermedad, es decir, del sarampión. En su hogar también, qué medidas están implementando y cuál es su opinión acerca de las medidas a las que ha llamado y a las que está impulsando la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud para evitar contagios y de esta manera prevenir que haya más contagios y salvaguardar la salud de las niñas, de los niños, de los padres de familia y en general de la comunidad. Esto fue lo que les comentaron. Tienen ellos las vacunas completas, no son mis hijos y mis nietas, tienen vacunas completas y ahorita que ellas van a la escuela les están pidiendo el cubrebocas. En nuestro domicilio pues lo único que hemos hecho es precisamente eso, vacunarse quien le faltaba la vacuna, y sí es muy importante que la gente que no tiene las vacunas completas se vacune. Los adultos mayores no tienen ahorita ese problema porque seguramente tuvieron la enfermedad, pero hasta los 49 años deben de vacunarse si no tienen su esquema completo.
Dentro de la institución hemos implementado algunos cercos sanitarios, como el uso de cubrebocas obligatorio a la entrada, y en algunos casos hemos hecho el filtro de dar gel y tomar la temperatura a los alumnos. Durante toda la jornada se está al pendiente de que tengan el cubrebocas puesto y que no se lo quiten únicamente para tomar alimentos o para salir a áreas comunes como lo es el receso, que sí se les puede permitir que se lo retiren. Se implementó a la hora de la entrada, se les da gel y se usa cubrebocas. A la hora que salen al baño, se lavan las manitas, y cuando van a salir al almuerzo, se lavan las manitas con agua y con jabón, regresan, se les pone gel antibacterial y toman sus loncheras. Cuando regresan del recreo, vuelven a lavarse las manitas y nos ponemos a trabajar. Escuchó ahí parte de los testimonios de maestras, de padres de familia, de madres de familia, cuidadores, qué es lo que están implementando, cuáles son estas medidas que implementan para evitar posibles contagios de sarampión y de cualquier otra enfermedad respiratoria. Y es que además el tema de la gripa, por ejemplo, del catarro, se ha incrementado en los últimos días y es importante que se sigan las medidas sanitarias. Y en el caso del sarampión, que es el tema que ocupa mucho de los espacios y de los llamados de las autoridades y de las personas, es acudir, si usted no tiene completo el esquema de vacunación, si los niños, las niñas no tienen completo el esquema de vacunación, acudir a los centros de salud o a los módulos que se han instalado en plazas públicas para poder recibir la vacuna contra el sarampión y también otros biológicos que están implementando durante estas jornadas. De hecho, el día de hoy, 13 de febrero, estará concluyendo la jornada estatal de vacunación, lo que no significa que se suspenda ya la vacunación, sino esta campaña intensiva que además debemos tener muy presente para que las personas acudamos y recibamos este biológico. Por ejemplo, le digo que el día domingo anunciado el municipio de Ozumba se va a realizar una jornada de vacunación el domingo 15 de febrero en la Iglesia de la Purísima Concepción en el municipio de Ozumba, en el atrio de la iglesia, de 8 de la mañana a 1 de la tarde o hasta donde alcance el biológico. Esa es la campaña que está anunciando en el municipio de Ozumba en coordinación con el IMSS, la Clínica 87, y hacen el llamado para que las personas puedan acudir a recibir este biológico. Domingo 15 de febrero en el atrio de la Iglesia de la Purísima Concepción en el municipio de Ozumba, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Y también otros municipios, como es el caso de Atlautla, Mecameca, Tepetlixpa, Catzingo, pues están llamando a sus ciudadanos a que acudan a estos módulos de vacunación, que se acerquen a los famosos CEAPS, estos centros de atención primaria a la salud, que vayan a las plazas públicas donde también hay estos módulos a recibir este biológico. Recuerde que las vacunas salvan vidas, la vacuna es gratuita y es segura. Además de todas las medidas preventivas, es importante que en el caso de las infancias, los padres, las madres, los cuidadores revisen que el esquema completo de vacunación de las y los pequeños está completo, que no les falta ninguna vacuna, incluyendo la del sarampión. Y en el caso de las personas adultas, hasta los 49 años están aplicando la vacuna contra el sarampión. Así que no lo eche en saco roto. Si usted todavía no ha recibido esta vacuna, no tiene el esquema completo de vacunación, pues acuda a su clínica, acuda a estos espacios y siga todas las medidas que están indicando las diferentes dependencias de salud y en el ámbito de las escuelas, por supuesto, las medidas sanitarias para evitar que haya posibles contagios de sarampión en estos espacios educativos.
Noticias internacionales en contexto. Y a partir de mañana 14 de febrero y hasta el 22, en el Zócalo capitalino se estará realizando una campaña de acopio de alimentos y medicinas en solidaridad con Cuba, convocada por organizaciones sociales, colectivos y activistas que buscan reunir insumos para enviarlos a la isla ante el contexto económico y energético que enfrenta actualmente, es decir, el brutal bloqueo que enfrenta la isla desde hace muchos años y que se ha intensificado en las últimas semanas. La información es de Adair Lima. Del 14 al 22 de febrero se realizará en el Zócalo de la Ciudad de México una campaña de acopio de alimentos y medicinas en solidaridad con Cuba, convocada por organizaciones sociales, colectivos y artistas que buscan reunir insumos para enviarlos a la isla ante el contexto económico y energético que enfrenta actualmente. Sabemos que siempre ha sido México un país solidario con Cuba, que siempre ha prestado su ayuda, incluso fue el único país que se mantuvo con Cuba cuando se rompieron relaciones con la Organización de Estados Americanos. Durante los días de la campaña solidaria se recibirán alimentos no perecederos, entre ellos leche en polvo, aceite, frijoles, lentejas, azúcar, atún y sardinas enlatadas, así como sopa instantánea. También se ha solicitado la donación de insumos médicos y medicamentos, como jeringas para insulina, prednisona de 20 miligramos, suturas, antipiréticos, gasas, alcohol, metamizol sódico, complejo B, diclofenaco de 100 miligramos y paracetamol. En esta campaña colaborativa participan el colectivo de solidaridad militante Va por Cuba y la Asociación de Cubanos Residentes en México, José Martín AC, quienes difundieron la convocatoria bajo el lema "De pueblo a pueblo, acabemos con el bloqueo", que busca expresar la solidaridad histórica entre México y Cuba, además de visibilizar los grandes impactos que ha generado el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos, tales como apagones prolongados, cierres temporales de gasolineras y ajuste en operación de hospitales, oficinas públicas y otros servicios considerados esenciales. Aunque los mercados y sitios de comercio continúan con abastecimiento de productos, el gobierno cubano anunció recientemente medidas de contingencia para enfrentar la reducción en la importación de combustibles. Ante este panorama, la convocatoria señala: el pueblo mexicano, que se caracteriza por su solidaridad, fraternidad y hermandad histórica con el pueblo cubano, responde decididamente para no permitir que se castigue de manera injusta a los cubanos, informó Adair Lima. Reporte del Senapred. Y es que ante el avance de la derecha a nivel mundial, la solidaridad es necesaria y es urgente. Apoyar al pueblo cubano, apoyar al pueblo venezolano, al pueblo palestino y a todos aquellos pueblos que enfrentan la estulticia de la derecha es casi que una obligación para las personas que nos consideramos cercanas, no necesariamente a una ideología, sino una cuestión humana. Así que está allí, si usted tiene posibilidad de apoyar esta convocatoria donando algunos de los de los requerimientos que nuestro compañero Adair nos ha compartido, esta campaña de acopio en solidaridad con Cuba, hágalo, muestre su apoyo. No podemos permitir que quienes se creen los dueños de este planeta y de este mundo impongan su moral o su doble moral a la humanidad. Y sí, efectivamente, México, más allá de ser esta línea geográfica, pues es un grupo, es un conjunto de personas que en su mayoría han mostrado su solidaridad, su apoyo, su empatía con otros humanos que están en otras geografías y que les ha tocado padecer este tipo de embates, como es la derecha en el poder. Y bueno, eso no tiene que ver con el Popo, pero ahora sí, en el reporte del Senapred, en las últimas 24 horas,
El Popocatépetl registró 9 exhalaciones de baja intensidad acompañadas de ligeras emisiones de vapor de agua y gases volcánicos. Además, se registraron 11 minutos de tremor. El semáforo de alerta volcánica se mantiene en amarillo fase 2 y las recomendaciones, ya las sabes: respetar el radio de seguridad de 12 kilómetros, mantener el tránsito controlado entre Santiago Xalixintla y San Pedro de Xapa, vía Paso de Cortés. A las autoridades de protección civil, mantener todas las medidas preventivas y, por supuesto, a la población no acercarse al volcán Popocatépetl y mucho menos al cráter. Este coloso se mantiene en monitoreo permanente. Cualquier cambio será informado de manera oportuna. Reporte del CENAPRED. Antes de irnos, queremos recordarle que el próximo 27 de febrero se realizará el primer Festival del Trompo, esto en San Andrés Metla, una delegación del municipio de Cocotitlán. A partir de las 3 de la tarde usted podrá acudir a la Plaza Benito Juárez de esta delegación de San Andrés Metla. Lleve a sus hijos, lleve a sus hermanitos para que puedan disfrutar de este festival, que además incluye un concurso de trompo, este juguete tradicional que hay que rescatar su uso, su divertimento, sobre todo en las nuevas generaciones. Este primer Festival del Trompo en San Andrés Metla está convocado por el Semillero Creativo y por la Casa de Cultura Cocotli. Toda la actividad es gratuita, no lo olvide. 27 de febrero a partir de las 3 de la tarde en la Plaza Benito Juárez de San Andrés Metla. Y bueno, también quiero decirle que hace unos minutos el Ayuntamiento de Amecameca informó que debido a las celebraciones o festividades del miércoles de ceniza, que serán este miércoles 18 de febrero y en la que pues anualmente vienen miles de visitantes a este municipio, a partir del día de hoy, viernes 13 de febrero, desde las 8 de la noche, permanecerán cerradas la avenida Cuauhtémoc, la calle Francisco Saravia y de avenida Parque Nacional a calle Cruz Verde estarán cerradas estas vialidades. No informó durante cuánto tiempo permanecerán cerradas, pero lo que es un hecho es que a partir de hoy a las 8 de la noche, pues estarán ya cerradas estas vialidades por los preparativos del miércoles de ceniza. Por supuesto que además le estaremos trayendo todos los detalles de esta celebración religiosa que convoca, como le digo, a miles de fieles, de peregrinos, de personas de los municipios aledaños, pero también de otros estados de la República que vienen a visitar al Señor del Sacromonte en su santuario, el Cerro del Sacromonte, que este año estará abierto, como le informábamos también de manera oportuna. Hace un año estuvo cerrado el acceso al Cerro del Sacromonte debido a esta fisura que se presentó en uno de los laterales de este cerro, que es también es un parque nacional. Y bueno, este año las autoridades han determinado que existen las condiciones de seguridad para que los fieles puedan subir al santuario del Cerro del Sacromonte y venerar al Señor del Sacromonte, que este mismo día, el miércoles 18 de febrero a las 6 de la tarde, estará descendiendo de su urna en este santuario para recorrer diferentes calles del municipio de Amecameca y permanecer durante las celebraciones de Cuaresma en la parroquia. Una vez concluidas estas celebraciones, el Señor del Sacromonte, acompañado por la comunidad, recorrerá la otra parte de la cabecera municipal de Amecameca para regresar a su santuario y, bueno, permanecer allí hasta el siguiente año. Una celebración
que le da identidad al municipio de Amecameca, que también pues fomenta el tejido social tan endeble que tienen nuestras comunidades, en la que se unen las y los vecinos para poder adornar sus fachadas, para poder barrer las calles, las banquetas y pues bueno, elaborar estos tapetes que serán el camino que recorrerá el Señor del Sacromonte y los cientos de acompañantes que estarán recorriendo estas vialidades en el municipio de Amecameca. Por lo pronto está allí este anuncio de las calles que estarán cerradas a partir de este día a las 8 de la noche. Tómelo en cuenta y busque vías alternas para evitar cualquier tipo de percance. Y bueno, es con esto, creo, ahora sí, con lo que estamos llegando al final de este espacio de noticias. También recordarle que el próximo 21 de febrero se estarán cumpliendo es el 6º aniversario, ¿verdad? El noveno aniversario, es que hay en producción, igual ya no sabemos contar, el 9º aniversario del programa La Ajonjolí de todos los moles, conducido por Mara García, y bueno, en esta ocasión tendrá grandes artistas, como cada año lo tiene, que se suman de manera solidaria, empática, con muy buena disposición a las celebraciones a las que convoca Mara García. En esta ocasión, la sede será el Centro Regional de Cultura de Chalco. Además habrá una exposición plástica de los maestros Ángel Martínez y de Ángel Mariano. En la música estará Edgar Rosiles Dogui, Carlos Zúñiga, estará el conjunto tradicional Ocopili, sones de tarima, son de la tierra, habrá historias, mitos y leyendas y sobre todo muy buena vibra y todo lo mejor para este aniversario y que usted nos acompañe. La entrada es gratuita, iniciará a la 1 de la tarde, sábado 21 de febrero, en el Centro Regional de Cultura Chalco para celebrar el 9º aniversario de la Ajonjolí de todos los moles. Ahora sí, nos vamos. Muchísimas gracias a usted que nos acompañó durante estos minutos para dar un recorrido informativo en la región de los volcanes. Quiero agradecer también en los controles técnicos a Rocío Castillo, en los controles de video y producción a Adair Lima y por supuesto a mis compañeras Catherine Rodríguez, a quien le enviamos un saludo, está enferma, que se mejore pronto, a Aline Castelán, Edelis Medina, mi nombre es Verónica Galicia, nos escuchamos el próximo martes con más de este contexto. Buenas tardes. El enfoque informativo de las comunidades en un solo lugar. Análisis, reflexión, noticias y participación comunitaria. La región de los volcanes en contexto. Martes y viernes a las 2 de la tarde por el 97.3 FM y en internet. Búscanos en redes sociales en contexto por La Voladora Radio. El sarampión